Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, son las 10:44 en todo el país. Es el momento, así lo habíamos anunciado, de recibir al ministro de Educación y Cultura, el doctor Pablo da Silveira. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola ministro, hola Pablo, buen día, bienvenido. Buenos días, Alejandro, un gusto estar conversando una vez más. Un gusto también para nosotros. Pablo, hoy se cumple, antes que nada, vos, experto en filosofía, doctor en filosofía, ¿en qué medida crees que la filosofía como disciplina, y hasta podría decirlo como práctica, nos da herramientas para ayudar a pasar este momento que estamos pasando y nos da herramientas para explicarlo? Y por qué no, nos da herramientas para suponer o para ayudarnos a imaginar qué es lo que se viene después. Y no, obviamente no estoy hablando del Uruguay, estoy hablando de la humanidad toda, ¿no? Sí, creo que puede darnos herramientas, como puede darnos herramientas otras disciplinas intelectuales, o como puede darnos herramientas el arte, o muchas otras cosas. Creo que es un poco a medida la cosa. Hay gente que puede encontrar en la filosofía las referencias y las claves interpretativas que lo pueden ayudar en un momento como este. Hay gente que puede encontrarlo en otros lados. Igual yo creo que hay una frase que a mí me gusta mucho de un filósofo alemán del siglo XX, Hans-Georg Gadamer, que dice: solo entendemos aquellas cosas que constituyen una respuesta a una pregunta que nos hicimos. Claro. Entonces, creo que lo que nos plantea las preguntas es cómo vivimos las cosas, cómo nos paramos ante las situaciones. En la medida en que nos paremos de un modo que nos plantea preguntas y nos exige profundizar en la interpretación de los hechos, bueno, ahí la filosofía es una gran compañera de viaje. Exacto. Bueno, qué interesante esa mirada, porque también nos permitiría reflexionar acerca de si nos cuesta a veces responder las preguntas que nos hacemos, cuánto más complicado se vuelve todo cuando ni siquiera hay otras preguntas que ni nos atrevemos ni sabemos cómo formular, ¿no? Es verdad, y la riqueza de la vida en buena medida consiste en esa capacidad de hacernos preguntas, que en eso consiste efectivamente la mirada filosófica. Yo siempre hice la comparación, y la filosofía o la mirada filosófica se parece un poco a la mirada de los niños, que es una mirada un poco desencajada porque todavía no están adormecidos por la rutina, por la costumbre, por lo que decidimos considerar natural y obvio, aunque no lo sea. Por eso a veces los niños hacen esas preguntas que los adultos nos hacen reír, pero en general, si las miramos bien, son muy buenas preguntas. Claro. Son preguntas de alguien que no da nada por sentado. Y esa es la mirada filosófica, no dar nada por sentado, por más que llevemos siglos haciendo las cosas de la misma manera. Bien, o esa quizás es una buena razón para dejarlas de hacer, ¿no? Justamente el que la venimos haciendo siempre igual, ¿no? Para cambiar las preguntas, o dicho de otra manera, para hacernos preguntas sobre nuestras preguntas. Dicen que Bertolt Brecht se encontró con un amigo, el poeta y dramaturgo alemán. Él se encontró con un amigo después de mucho tiempo y el amigo le dijo: hola Bertolt, hace 20 años que no nos vemos, estás igualito. Y él le dijo: es lo peor que pudiste haberme dicho. Está bien, es verdad, sí. Y la vida nos pasa por encima sin hacernos modificar puntos de vista, sin hacernos nuevas preguntas. Bueno, y hay algo que no estamos haciendo del todo bien. Y a propósito, cuando nos pasa por encima la vida, incluidos los imponderables, entre ellos está esta emergencia sanitaria que afecta al planeta todo, poniendo los ojos y la mirada en nuestro país a 2 meses de la misma, de que se conoció el primer caso positivo. ¿Qué primeros comentarios te surgen hacer acerca de cómo lo venimos haciendo? Mira, la verdad es que lo que me surge es, ante todo, mucho orgullo de ser la clase de sociedad que somos. Y estamos
llevando muy bien la situación. De hecho, cuando uno mira los estudios comparados, somos claramente un caso de éxito. Fíjate que a 2 meses de la pandemia, el número de casos activos está bajando. Hace un mes estábamos en una cantidad de casos activos mucho más alta que la que tenemos hoy. Estábamos arriba de los 300 y hoy estamos bien abajo de los 200. Y eso se debe, creo, a una combinación de medidas acertadas que se tomaron, mirando lo que habían hecho otros países, pero además a un comportamiento de los uruguayos que ha sido muy responsable, muy solidario, muy haciéndose cargo de la situación sin que nadie tenga que estarles tirando encima órdenes, ni prohibiciones, ni autoridades que los persiguieran. Y creo que todo eso es muy bueno, habla muy bien de nosotros y debe ser un motivo de orgullo muy legítimo. Todo esto se ha dicho con pinzas, como hay que decir estas cosas, porque nadie sabe en qué situación vamos a estar dentro de 15 días. Exacto. De repente, dentro de 15 días, todo lo que funcionó bien hasta hoy deja de funcionar bien, o capaz que estamos mejor que nunca. Una de las particularidades de esta situación es que el mundo entero se enfrenta a algo nuevo, para lo que no hay manuales, no hay recetas, no hay brújulas. Hay catástrofes que lamentablemente en la historia tienden a repetirse, por ejemplo las guerras, y entonces las sociedades que han pasado muchas veces por guerras generan ciertos conocimientos acerca de cómo manejar el asunto. Una pandemia de este tipo y en las condiciones en las que se da, es una cosa nueva para todos. Si uno ve al mundo entero, desde los países más desarrollados hasta los menos desarrollados, que están experimentando, ensayando respuestas ante algo para lo que no hay manuales escritos. Y hablando de las respuestas, si alguien de afuera me pregunta cómo lo está haciendo el Uruguay en general, su sistema político en particular, y muy particularmente el gobierno, y si yo tuviera que encontrar una definición un tanto abarcadora, diría que del gobierno casi no he escuchado críticas a propósito de que ha hecho algo mal. Las encuestas muestran incluso a la opinión pública muy alineada en las conductas que ha protagonizado, que ha sugerido y que ha marcado el gobierno de la República. Pero en todo caso, lo que se le reprocha al gobierno no es lo hecho, sino, me parece una mirada legítima, que puede hacer a lo hecho bien, puede hacer algo más. En particular, para los más frágiles, para los más débiles, para los que objetivamente la están pasando peor, porque antes incluso la estaban pasando peor. Ante esa mirada, más allá de la tensión y lógica política a la que vos como secretario de Estado estás legítimamente expuesto, ¿qué dirías? Bueno, primero, creo que la primera parte es así y estamos muy contentos con eso. Nosotros, cuando asumimos, sabíamos que este era un tema que se venía. No había ninguna razón para que no pasara. Uruguay no estaba dentro de una caja de cristal. Si el virus avanzaba en todo el mundo, si el virus avanzaba en América del Sur, si había casos en todos los países vecinos al Uruguay, era una cuestión de tiempo que el virus llegara a Uruguay. Podía más días, más semanas, menos semanas, pero iba a pasar. Y la verdad es que nos tomamos un país que no se había preparado para eso, que no tenía planes de contingencia suficientemente detallados para eso. Entonces, lo primero que hicimos esa es una referencia al gobierno saliente, ¿verdad, Pablo? Y bueno, es así, digamos, no quiero hacer juicio de valor, pero de hecho no había. No había, y en realidad estás diciendo que debieron existir esos planes. Y bueno, yo creo que sí, ¿no? Cuando uno miraba, creo que un poco se miró para el costado y se dijo que había cosas más preocupantes como el dengue y cosas, y todos sabemos que la cantidad de kits de testeo que había en ese momento en todo el país son las que hoy se consumen en 4 o 5 horas. No en 4 o 5 días, sino en 4 o 5 horas en un día.
Y eso, a medida que fuimos descubriendo en los primeros días que esa era la situación, desde luego que nos preocupó mucho, porque sí que nos preocupó sin saber cuánto tiempo teníamos, además, para reaccionar. De hecho, pasó muy rápido, ¿no? Hubiéramos, de repente, si hubiéramos tenido 2 o 3 semanitas de tiempo, hubiéramos podido tomar más medidas, pero no pasó. Pero Pablo, ministro, tú me dices que desde el 1 al 13 el gobierno de la República se preparó tratando de armar lo que no estaba armado. Bueno, lo primero que hicimos fue definir una estrategia, a eso quería llegar. ¿Cómo vamos a reaccionar el día que esto pase? Y ahí lo que hicimos fue mirar qué estaba pasando en el mundo, porque obviamente el hemisferio norte ya llevaba algunas semanas en esto. China de hecho llevaba 2 meses y pico en esto, y también los primeros países que se contagiaron, ya estaba en casi toda América Latina, y lo que primero vimos es acá el error que cometieron muchos, porque era justo el momento en el que los países europeos empezaron a tener los picos y a tomar medidas súper radicales. Acá el peor error es demorar en reaccionar. Uh-huh. Y entonces lo que definimos muy temprano fue el día que esto nos toque, y por eso estuvimos conceptualmente preparados, pese que hacía 10 días que estábamos en el gobierno, el día que esto nos toque vamos a aplicar una estrategia de cortafuegos temprano. Esto hay que pararlo en seco cuando aparece. Si hacemos eso, vamos a poder evitar una expansión muy grande y vamos a tener que manejar una situación de menor tamaño y de menor dramatismo. Por eso tú fíjate que suspendimos todos los espectáculos públicos cuando había 4 casos en el país. Yo me acuerdo de situaciones medio mágicas. La noche que suspendimos todos los espectáculos públicos, yo volvía para mi casa y pasando por la rambla del Parque Rodó estaba el escenario de Montevideo Rock. Sí, claro. Casi terminado. Y yo pasaba por ahí y pensaba, acabamos de suspender esto, entre otras cosas. Luego suspendimos las clases en todos los niveles cuando había solo 6 casos en todo el país. No hay país en el mundo que haya reaccionado tan rápido como Uruguay. No hay país en el mundo que haya tomado esas medidas tan enérgicas teniendo tan pocos casos uh-huh. detectados en el país. Y eso no es porque nos habíamos levantado enérgicos estos días, sino porque era la estrategia que habíamos definido. Esto hay que pararlo en seco, porque eso va a condicionar el tamaño del problema al que nos vamos a enfrentar. No va a eliminar el problema, porque ya sabíamos que eso era así, pero puede convertir lo que sería una situación absolutamente descontrolada y manejable en una situación manejable. Lo segundo que rápidamente teníamos claro es no vamos a ir por el camino del confinamiento obligatorio, porque es una locura, porque vas a terminar teniendo gente presa por no responder al confinamiento, vas a tener un montón de situaciones absolutamente difíciles de manejar, y vamos a apelar a el sentido de responsabilidad de los uruguayos. Es decir, Pablo, tú me estás diciendo que la cuarentena obligatoria, instrumento que no ha sido usado por muchos y que ha sido usado por muchos también, la cuarentena obligatoria nunca estuvo en el radar, nunca lo manejaron de verdad como una posibilidad. Lo discutimos, pero siempre la posición que predominó en el gobierno fue que no, y por eso aguantamos. Tú recordás que hubo un momento de mucha presión en donde nos la pedía muchísima gente, sí, con sí. muchísimo prestigio, y organizaciones con muchísimo prestigio, como el Sindicato Médico. Nosotros nos paramos y dijimos no. Paréntesis sobre esto, Pablo, y aprovechando justamente el inicio filosófico que tuvimos. En ese contexto, lo recuerdo muy bien, yo reflexioné en esta dirección y quiero conocer tu opinión. El gobierno ha logrado tal credibilidad política que ha instalado una idea que, dicho sea de paso, el ciudadano que soy
apoya y abraza, y es que ante esta emergencia tenemos que estar todos unidos. Pero una cosa, en los estados democráticos, liberales, de libre circulación de ideas, una cosa es estar unidos y otra cosa es estar unanimizados. Una cosa es estar unidos y otra cosa es estar unánimes. E incluso muchas de las voces, que a mí me pareció legítimamente y con razones valaderas, hablaban de la cuarentena obligatoria a la que debería ir el Uruguay, fueron adjetivadas como voces que en realidad lo que procuraban era poner palos en la rueda. Desde ese lugar, ¿dónde te colocas tú para reflexionar? No, mira, yo tengo un principio general que es no atribuir intenciones. Si entramos a atribuir intenciones entre personas que discrepamos, el debate se bloquea, porque entonces yo digo que tú estás diciendo tal cosa no porque realmente lo pensás, sino porque estás buscando tal objetivo oculto, y tú decís lo mismo de mí, y entonces ya no hay posibilidades de seguir dialogando. Por supuesto, en una sociedad democrática las unanimidades no existen, y es una de las grandes maravillas de las sociedades democráticas que las unanimidades no existen, porque ahí donde hay unanimidades hay alguien que está dominando a alguien. Perfecto. Eso vale desde para los regímenes políticos que dicen acá hace falta un solo partido porque estamos todos de acuerdo en un proyecto de país, de nación, de revolución o de lo que sea, hasta las parejas que dicen llevamos 25 años juntos y nunca hubo un sí o no. Cuando no hay discrepancia, alguien está dominando a alguien. Perfecto. Entonces, que haya discrepancia es extremadamente sano. Yo me refería a otro punto, y ese fue un momento donde solo un gobierno con mucha convicción interior separaba, y a todas esas voces muy prestigiosas que incluían hasta un expresidente de la República recién salido y médico, pudiéramos decirle con tranquilidad, no vamos por ahí. Si, me refiero a ese punto. Si hicimos eso, si el gobierno tuvo la espalda y la serenidad para decir no, y fíjate que eso después pasó, y hoy creo que la opinión de que fue bueno no ir al confinamiento obligatorio es una opinión amplísimamente mayoritaria entre los uruguayos. Si tuvimos la espalda para pasar por ese momento de fuerte presión política y decir que no, es porque lo teníamos discutido. Es porque sabíamos que era una de las opciones que estaba sobre la mesa, porque la habíamos discutido, porque habíamos visto los pros y los contras, discutiendo muy abiertamente entre los miembros del gobierno, y habíamos llegado a la convicción, bajo el liderazgo del presidente de la República, que siempre estuvo firme en esta posición, de que no había que ir por ahí. Entonces, creo que una de las cosas acá, ¿por qué las cosas han salido bien? Volviendo a tu pregunta, primero, creo que el gobierno tuvo claridad estratégica. Cuando llegó este problema, tenía ideas claras sobre los rumbos que iba a seguir. El operativo rápidamente pudimos, por suerte, ponernos en condiciones de enfrentar la situación, pero y sobre todo porque la sociedad uruguaya actuó magníficamente. Salvo pocas excepciones, los uruguayos actuaron con responsabilidad, con solidaridad, con el sentido claro de lo que cada uno hace individualmente tiene un impacto sobre todos los demás, y creo que eso es algo de lo que tenemos que sentirnos enormemente orgullosos todos, y que no es mérito del gobierno, es mérito de la sociedad uruguaya. Aún así, en ese contexto e instalados en ese relato, hay observaciones acerca de que el gobierno debe hacer aún más de lo hecho, repito, aún más de lo hecho, para evitar lo que ya es un hecho, por ejemplo, que según el Instituto de Economía de la Universidad de la República, más de 100.000 personas ya han caído en la pobreza. Sobre esa mirada, sobre ese discurso, ¿tú qué tienes que decir, Pablo? Yo creo que sí, es legítimo pedir siempre más, y eso es parte de la vida de una sociedad democrática. Lo que me gustaría señalar es que el gobierno ha hecho muchísimo. El MIDES, lo que ha hecho en materia, por ejemplo, de distribución de comida, es inmenso. Todas las medidas que se tomaron del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, incluyendo la creación rápida de nuevas formas de seguro de desempleo que no existían, las exoneraciones de pago de tarifas
que se ha conseguido para muchos sectores en los últimos días. Lo que hemos hecho desde el Ministerio, pues la contracara de este asunto de haber suspendido los espectáculos, que está muy bien en términos sanitarios, es que afectamos duramente a un montón de gente que vive de vender entradas. Básicamente, bueno, creamos el Fondo Melonio, conseguimos financiarlo, en parte con aportes públicos, en parte con aportes privados, y estamos, por ejemplo, haciendo cosas como comprar funciones a futuro. Hay una obra de teatro que estaba en cartel y que tuvo que bajar, y ahí hay un director, actores, técnicos, claro, que se quedaron sin ingresos porque se suspendieron los espectáculos. Bueno, nosotros le estamos comprando hoy una obra, una función para hacer en octubre, pero la plata se la damos hoy. Y estamos haciendo estamos comprando clases para artistas, que una parte importante de sus ingresos tiene que ver con que dan clases de música, clases de artes escénicas, lo que sea. Estamos comprando clases para ser difundidas a través de Cultura en Casa, el sitio web que rápidamente armamos desde el Ministerio de Educación. Entonces, en todas las áreas se está tratando de dar las máximas respuestas con mucha flexibilidad, renunciando a objetivos que el gobierno tenía, porque ahora hay una urgencia social y hay que atenderla. Entonces, que se nos exija más es parte del juego democrático, y está bien, y yo creo además que a todo gobierno le viene bien, para que no se duerma, recibir algunos pinchazos. Ahora, lo que me parece injusto, que algunas voces se escuchan por ahí, es describir a este gobierno como un gobierno sin sensibilidad social. Creo que el gobierno ha demostrado una inmensa sensibilidad social en la orientación general de sus respuestas. Sin embargo, no ha logrado evitar que 100.000 de los nuestros estén en la pobreza. ¿Eso es inevitable? ¿Es un daño colateral? Bueno, eso es la combinación de una situación que ya venía frágil. Pues vamos a recordar que la cifra de febrero de desempleo, o sea, antes de que asumiera este gobierno, había pasado el 10% y era la más alta del país en muchísimo tiempo. La dinámica de pérdida de empleo venía desde hace años, los últimos por lo menos 2 o 3 años, se venían perdiendo decenas de miles de empleos. A eso se suma que un parate como el que generó el país tiene inevitablemente esta consecuencia negativa. Entonces, el problema está ahí y sería tonto negarlo. Lo que se está haciendo en este momento es tomar medidas para que esa gente que está en la situación no quede en una situación de desamparo, y para eso se está moviendo todo el Estado. Después lo que hay que hacer es, y en eso estamos, empezar a reactivar el país con seriedad, con responsabilidad, para que la maquinaria vuelva a moverse y vuelva a haber recursos que permitan generar empleo y sostener políticas sociales, porque todo esto hay que entender que de algún lado tienen que salir los recursos para tener esa capacidad de respuesta. Entonces, ahora estamos en esta segunda etapa, que es esto que hemos llamado nueva normalidad. ¿Y esa nueva normalidad puede incluir las solicitadas por el PIT-CNT, por el Frente Amplio, la transferencia directa a los más frágiles durante una X cantidad de tiempo? Transferencias de mucho tipo. Yo creo que a veces atrás de esos nombres que se vuelven más... No, pero esta en particular alude, Pablo, a un salario mínimo, ¿verdad? A un número un poco más contundente, lo que a ingreso de dinero refiere. Para empezar, la expresión se usa mal, porque esta idea del salario ciudadano o del ingreso mínimo incondicional garantizado es una idea que yo conozco muy bien. De hecho, yo hice mi doctorado con uno de los padres de esta idea en Europa, de modo que la conozco muy bien. Es otra cosa, no es lo que se está diciendo, porque es una idea extremadamente radical que lo que significa es desmantelar todo el estado de bienestar. A ver, ¿cómo es eso? Perdón, quiero desanarme. Claro, la idea del salario mínimo garantizado, o salario básico, o salario ciudadano, como se le llama, que es una idea extremadamente radical, defendida por muchos intelectuales, sobre todo en Europa, desde hace 20 o 30 años, consiste en decir, eliminamos todo,
eliminamos las asignaciones familiares, eliminamos los seguros de desempleo, eliminamos todo lo que el estado de bienestar da, porque esas cosas generan dependencia, estigmatizan, son injustas en un montón de sentidos. Y lo que hacemos es, le pagamos a todos los miembros de la sociedad un ingreso mínimo, con lo cual quedan liberados de esas otras clases de asistencia que ofrece el estado de bienestar, y por encima de eso pueden buscar empleo, generar otros ingresos y aumentar sus ingresos. O sea que, mira qué interesante, la transferencia esa directa de un salario mínimo, aunque no sea ni para todos ni por siempre, en el fondo, lejos de fortalecer, según tu mirada, al Estado como al Estado benefactor, el Estado partícipe en la vida cotidiana, en particular de los más frágiles, la expresión de Valle, ¿no? El escudo de los pobres, enflaquece al Estado. Yo no, digo de momento una cosa mucho más acotada, y es, se está usando una expresión que tiene un sentido específico, bien conocido en un contexto de discusión, para referirse a otra cosa. ¿verdad? Y a lo que se está refiriendo quienes usan esa expresión de Uruguay es simplemente a aumentar las muchas formas de transferencia que ya existen, sí, y que este gobierno ha aumentado radicalmente, ¿verdad?, a más gente. Ese es el asunto. Se entiende que no ha aumentado lo suficiente. Bueno, lo que pasa es que, en primer lugar, no es fácil financiarlo. En segundo lugar, no es fácil, y pese a que hemos aceptado endeudarnos y hemos aceptado postergar el objetivo de reducir el déficit fiscal para hacer todo esto, ¿no? Este gobierno, si algo no hizo, es priorizar los objetivos de equilibrio económico sobre lo social. Este gobierno está priorizando los objetivos sociales, asumiendo que eso le va a generar desequilibrios económicos que van a durar mucho tiempo. Desequilibrios económicos que ya existían, ¿no? Porque si nosotros hubiéramos recibido el gobierno con un 1% de déficit fiscal, hubiera sido facilísimo. Pero recibimos al país con desempleo creciendo arriba del 10% y con un déficit fiscal del 5%. Entonces, un país que necesitaba urgentemente recuperar sus equilibrios, este gobierno ha aceptado que ese objetivo lo posterga en beneficio de los objetivos de tipo social. Y lo estamos haciendo de todas maneras. Entonces, hay muchas maneras por las cuales es posible acceder a distintas formas de transferencia en este momento. Algunas tienen que ver con lo que está haciendo el MIDES, que es inmenso. Otras tienen que ver con las múltiples formas de subsidio y de seguro que ha creado el Ministerio de Trabajo en estos 2 meses. Otras tienen que ver con lo que se está haciendo de otros ministerios, como es el caso del Ministerio de Educación y Cultura. Otros tienen que ver con lo que hacen entes autónomos. UTE acaba de acordar una rebaja sustancial de las tarifas para instituciones culturales, para gimnasios que están cerrados y corren el riesgo de entrar en quiebra y por lo tanto de generar pérdida de empleo debido a que no pueden funcionar, a centros de primera infancia que también están cerrados. Entonces desde un montón de lugares del Estado se está volcando mucho dinero para atender a distintos sectores de la población. Cada vez aparecen demandas nuevas y cada vez hacemos esfuerzos para atender a esas nuevas demandas. O sea que el posible reproche del sesgo ideológico, yo hago una parte totalmente legítimo, porque sobre las cosas es legítimo que tengamos ideas distintas, es legítimo, es necesario, es constructor, es mejor, es facilitador de los encuentros, a diferencia de lo que se cree, ¿no? Que hay gente más amiga de las unanimidades. Pero volviendo al tema, entonces, de alguna manera sugerir que si el gobierno no ha hecho más es respuesta a un sesgo ideológico, de alguna manera, de que el Estado esté cada vez menos presente en la vida cotidiana de los uruguayos, en este contexto al menos no aplica, no corresponde. Yo creo que el Estado en este momento está presente como nunca en la vida de los uruguayos, y creo que si algo ha dejado claro toda esta crisis es que esa caricatura, ese cuco que se había construido durante la campaña de que los que vienen son unos neoliberales insensibles a los que no les preocupa a la gente, resultó que era una cosa totalmente falsa.
Y aquí hay un gobierno con sensibilidad social, con flexibilidad, que está postergando objetivos económicos para atender a la emergencia social, que escucha a todos, que se hace cargo de las demandas, que recoge fragilidades que venían de antes y trata de responderlas. Me parece que hay unos cuantos que deberían recordar las cosas que decían hace un par de meses y al menos, aunque no lo digan públicamente, asumir que lo que estaban diciendo tenía muy poquito que ver con la realidad, ¿no? Pablo, estos temas seguirán vigentes porque son los temas de la humanidad de siempre y además porque el gobierno acaba de arrancar. Te invito a que lo dejemos un rato a un costado. Me refiero a las definiciones de carácter programático, pragmático, filosófico e ideológico, ¿sí? El arranque de las clases. Si yo se lo tuviera que explicar a un ciudadano que llega de Hungría, ¿no? Y me dice, ¿con quién conversaste hoy? Con el ministro de Educación. Ah, fenómeno, mira vos. ¿Y cuándo arrancan las clases? Yo tendría que decirle, él no es el que resuelve, en este contexto tampoco lo resuelve la ANEP. ¿Cómo? ¿Desde dónde viene y hacia dónde va esa discusión para empezar a entender los roles también en esta circunstancia de cada uno? Bueno, lo discutimos entre todos. Hay que tener claro que mientras dura la emergencia sanitaria, el que lleva la voz cantante es el SINAE. Lo que hacemos es, en el marco del SINAE, para discutir cuestiones educativas, se encuentran el presidente del CODICEN, el ministro de Educación, el ministro de Salud Pública, y en conjunto se van más los apoyos académicos, científicos, que hemos incorporado a todo esto. Otro prejuicio que estaría bueno que muchos abandonen, ¿no? Se suponía que el gobierno que iba a llegar era un gobierno ajeno a lo académico, desinteresado en la ciencia, que le va a dar la espalda, y es un gobierno que está trabajando codo a codo con lo mejor del mundo académico y científico del país, escuchándolo, dialogando, recogiendo sus propuestas. Ahora, así como la estrategia inicial fue esa estrategia de cortafuegos tempranos, ahora estamos en una estrategia de paso corto, evaluación, paso corto. Tenemos que aprovechar los logros que hemos tenido, este asunto de que, lejos de haberse convertido en una situación descontrolada, tenemos controlado, razonablemente controlado por ahora, y ojalá siga siendo así, el tema del COVID. Tenemos que aprovechar eso que hemos logrado hasta ahora para tratar de ir reactivando áreas de la vida nacional para que los uruguayos no sigan pagando los costos de lo que está ocurriendo. Pero tenemos que hacer eso con responsabilidad y teniendo claro que el objetivo primario sigue siendo cuidarnos entre todos, proteger la salud de los uruguayos. Y esto, Alejandro, es un asunto en el que, de nuevo, no hay manuales. Estamos enfrentados a una cuestión nueva y no hay ningún lugar a donde ir a leer, a ver cómo hay que hacer las cosas. Pero el gobierno, por ejemplo, el Estado uruguayo ya ha hecho una prueba con el retome de las clases en el ámbito rural, ¿no es cierto? Efectivamente, ese es un ejemplo. Paso corto. ¿Por qué paso corto? Porque los alumnos de la escuela rural representan una parte chica del total de alumnos que tenemos en el Uruguay. Los que involucramos en esto, que son los alumnos de las escuelas rurales, excepto Canelones, son poco más del 10% del total de los alumnos de primaria que hay en el Uruguay. Entonces, y es un área además que está especialmente a salvo porque ya sabemos que el coronavirus en Uruguay es básicamente Montevideo y Canelones, y después hay pocos casos y hay unos cuantos departamentos de interior en los que simplemente no hay casos. ¿Para qué sirvió esto? Bueno, sirvió para ver si estamos en condiciones de hacerlo, para desarrollar protocolos, para ver si los protocolos que desarrollamos efectivamente eran aplicables. Y todo eso es lo que se va evaluando. Y también para advertir dónde está parado el público, los ciudadanos, ¿no? Lo digo porque el número de chiquilines sigue siendo un número más bien bajo, ¿verdad? Que está asistiendo a las clases. Eso da cuenta de algo también, ¿no? Tiende a subir lentamente y eso es también parte de esa apuesta. Este es un gobierno que cree mucho en la libertad y esto también es parte de la estrategia que definimos. Mientras dure la emergencia sanitaria, si hay una familia que cree que no hay suficientes condiciones para garantizar la salud de sus hijos en el tema escolar y prefiere no mandarlo a la escuela, lo aceptamos.
que manden los hijos a aquellos que piensen que es una buena idea hacerlo. Una vez más, apelando a la libertad y al ejercicio responsable de la libertad por parte de los uruguayos. Bueno, hemos puesto a prueba un montón de cosas, el hisopado de docentes, los protocolos, los temas relativos al traslado, y de todo eso vamos a aprender. Fíjate que lo mismo hicimos en el tema laboral. Empezamos por la construcción. Ensayamos protocolos, hicimos hisopados 1 semana después del inicio de la construcción y felizmente se vio que no había habido casos de contagio en el sector. Y una vez que evaluamos ese paso corto, empezamos a pensar en el siguiente paso corto. ¿Por qué pasos cortos y no tomar decisiones drásticas de todo arranca de una vez? Bueno, primero, para no jugar con la salud de los uruguayos, para tomar medidas que efectivamente sean seguras, y además para ver cómo evolucionan las cosas. Entonces, si yo me paro... Nadie sabe con exactitud dónde vamos a estar dentro de 15 días. Ojalá estemos en solo 100 casos activos, pero puede ser que estemos en 300. Nadie puede saberlo. Si me paro en esa lógica, en ese paradigma que estableces, que ha sido el paradigma de la política del gobierno, entonces hay algunas cosas que uno podría, si no puede asegurar fechas, por lo menos podría imaginar que van a suceder. A cosas obvias, por ejemplo, las escuelas y los liceos no van a empezar todos a la vez todos los días. Eso me parece que es como de sentido común, ¿verdad? Correcto. A ver, nosotros definimos 3 criterios para ir armando la estrategia de vuelta a clases. El primero es la gradualidad, efectivamente. No vamos a hacerlo todo de una vez, sino de a poco por esta lógica de los pasos cortos. El segundo es la diferenciación geográfica. Uh-huh. Como la pandemia se comporta de maneras distintas en distintos lugares del país, lo lógico es que las respuestas también sean diferentes, según la realidad que se viva en distintos lugares del país. O sea, es probable que empecemos en una, por decir algo, en una ciudad capital del interior que aquí en Montevideo o en Canelones. Es probable que empecemos por núcleos urbanos chicos, es probable que empecemos fuera de Montevideo, todos esos son... Nosotros, como insisto, no podemos planificar con mucho tiempo por delante porque no sabemos y nadie sabe cuál va a ser la situación. Lo que hacemos es construimos distintos escenarios, distintos escenarios en los que podemos estar dentro de unos días o unas semanas e ir definiendo estrategias relativas a cada uno de esos escenarios. Pero entonces te decía, los 3 criterios eran la gradualidad, la diferenciación geográfica y la voluntariedad. Vamos a mantener esto de que las familias van a poder decidir si mandan o no a sus hijos Uh-huh. a los centros de estudio. Bien, me gustaría, sobre el tema, en todo caso vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Hay una frase que me quedó pendiente de pedirte una reflexión, que la dijo ya a esta altura me parece que un mes, pero no sé si te pasa a vos, yo lo comentaba al aire recién. Estos 2 meses a todos nos han transformado algo desde alguna perspectiva, a muchos ha transformado mucho, que hace que incluso la línea del tiempo se vea distorsionada y lo que ocurrió hace 2 días da la sensación que ocurrió hace 2 meses y viceversa. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Y los que estamos en el gobierno tenemos la sensación de que llevamos 2 años. Exacto. Claro, y de tantas decisiones que hubo que tomar. Me imagino que una charla, una reunión que tuviste con otro colega del gabinete, de pronto la tuvieron la semana pasada y te parece que fue hace 2 o 3 meses, ¿no? Sí, tal cual. Pero el 1 de mayo, además de ser el Día de los Trabajadores, se cumplieron 2 meses del 1 de marzo en el que asumimos. Claro. Y el comentario que hacíamos entre los diferentes miembros del gobierno es: parece que fue hace años, pasaron tantas cosas en el medio que nos parece que fue hace muchísimo tiempo. ¿Se podría decir, a propósito de esto último, que, como dijo el senador y expresidente Mujica, le terminó viniendo bien al gobierno la pandemia? Mira, Alejandro, te voy a ser muy franco. Habiendo muertos de por medio, yo creo que ese es un comentario que nadie debería hacer. Bien.
está bien, lo entiendo además desde tu sensibilidad, a la que conozco hace muchos años. Sin embargo, eso inhabilitaría poder charlar sobre esa mirada por la cuestión que tú decís de que hubo muertos. Sí, francamente, lo único que te puedo decir es una expresión, además habló de suerte, que lo que me generó fue mucho disgusto. No, en este momento yo prefiero concentrar mi cabeza y mi energía en combatir la pandemia, encontrar buenas respuestas, en proteger a los uruguayos y que haya la menor cantidad de víctimas posibles. Otros pueden elegir otros enfoques. Y en ese contexto, ministro, hay algo que a mí me resulta razonable y es, ¿no se pudo haber esperado un poco entonces, por lo que acabas de decir, para remitir al Parlamento la ley de urgente consideración? ¿No es de recibo esa mirada, ese reclamo? Nosotros creemos que no, y en primer lugar... No digo que esté de acuerdo, yo digo si no es de recibo esa solicitud. A ver, como todo, de nuevo, en una sociedad democrática, salvo cuestiones muy de principios, es legítimo tener muchas opiniones sobre cada cosa. Nosotros pensamos, en primer lugar, que el Parlamento tiene que trabajar. Si están trabajando los empleados de la salud, si están trabajando los funcionarios del MIDES, si están trabajando las maestras rurales, ¿por qué no van a trabajar los parlamentarios? Pero tú dices que si no hubiese LUC, los parlamentarios no estarían trabajando, no han trabajado incluso aprobando leyes por unanimidad. No, lo que digo es, el de que trabajar los parlamentarios significa el proceso parlamentario tiene que seguir lo más parecido a la normalidad que sea posible, y estaba súper anunciado, y de hecho fue una de las ideas que sometimos a la consideración de la ciudadanía en las elecciones, que un aspecto central de la agenda parlamentaria de este principio del 2020 iba a ser la discusión de la LUC. A pesar de eso, y visto la pandemia, y porque actuamos con flexibilidad, tomamos un montón de medidas. Primero, postergamos en semanas el momento en que se presentaba la LUC al Parlamento. Además, hicimos público el texto 15 días antes de que entrara al Parlamento, con lo cual estábamos repitiendo algo excepcional que ya habíamos hecho cuando en enero habíamos hecho público el anteproyecto de ley, que es, realmente un hecho que no tiene precedentes en la historia legislativa del país. Los dos hechos no tienen precedentes, ¿verdad, Pablo? Este que acabas de decir, y que haya una LUC con tantos temas y más de 500 artículos, ¿no? Bueno, ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, lo que fueron las últimas leyes presupuestales, las últimas leyes presupuestales presentadas por los dos gobiernos anteriores, tenían muchísimos más artículos, y además incluían una variedad de temas diversos. Para darte alguna idea, la ley de presupuesto que se aprobó en el 2010 tenía 750 artículos, e incluía cosas como la modificación de competencias de URSEA, AGESIC, del ATU, modificaba el Sistema Nacional de Salud, creaba el registro de vínculos del Estado, modificaba el Código Aduanero, el Código de Aguas. La ley 2015-2019 tenía 766 artículos y modificaba cosas que no tienen que ver con lo subpresupuestado, la ley orgánica militar, la ley orgánica policial, la ley de inclusión financiera. Pero a ver si te sigo, si eso estuvo mal, entonces ¿por qué repetir esa mala conducta? No, yo no estoy diciendo que estuvo mal, lo que digo es el hecho de utilizar procedimientos parlamentarios abreviados, porque la aprobación de la ley de presupuesto también es un procedimiento tiene un plazo, ¿cierto? Abreviado. Tiene un plazo que es solo 15 días mayor que el de la ley de urgente consideración. Por eso nosotros hicimos público el proyecto de ley 15 días antes. Hay igual una diferencia, necesito que me corrijas si me estoy equivocando. Hay una diferencia que luce como sustancial. El presupuesto, si no se aprueba, no sale. La ley, si no recibe modificaciones, se aprueba tal como la mandó el Ejecutivo, ¿no? El presupuesto, si no se aprueba, sigue rigiendo el presupuesto anterior. El anterior, por eso. Que estaba en la misma situación. Los dos presupuestos últimos estaban en la misma situación. Pero además, en gobiernos como fueron
los del Frente Amplio con mayoría absoluta propia, era un hecho que salía. Entonces, este tipo de práctica legislativa se podrá discutir o no, pero no es una cosa rara en el país que no tenga precedentes. Ha sido habitual. En el formato, en la estructura, en la tecnología de urgente consideración, no tiene antecedentes. Ha habido leyes de urgente consideración más largas, más cortas, con más amplitud temática, con menos amplitud temática, y la razón es que la Constitución no dice que no se pueda. De hecho, y contra lo que se dice por ahí, la Constitución ni siquiera dice que los temas deban ser urgentes. Sí, se refiere al mecanismo, no a los temas, es verdad. Exactamente, califica el procedimiento. Pero, a ver, es un tema, por supuesto, yo lo acepto, discutible. En una sociedad democrática se puede tener más de una opinión al respecto. Ahora, por eso mismo, nosotros sometimos esta idea al escrutinio de los ciudadanos, y que fueran los ciudadanos los que laudaran. A veces cuando nosotros en la campaña electoral desde muy temprano anunciábamos con mucho detalle que íbamos a hacer esta clase de cosas, nos decían a veces gente de nuestra propia fuerza política, claro, pero ¿para qué hacen eso? No cuenten tanto, ¿no ves que así les van a pegar, que están abriendo flancos? Y nosotros decíamos, lo hacemos así porque queremos que los ciudadanos lauden, porque queremos que cuando llegue el momento podamos decir, hubo una mayoría de ciudadanos que dijo, está bien, este es un mecanismo legítimo para hacer los cambios que el país está necesitando. Entonces, acepto perfecto que haya otras posiciones. Lo que me parece que no es aceptable es que se acuse esto ni de antidemocrático, ni de falta de consideración hacia la ciudadanía, o cosas por el estilo, porque el modo en que venimos haciendo las cosas, insisto, hablando de estos temas desde antes de la primera vuelta electoral, presentando para que todo el mundo pudiera ver primero el anteproyecto en enero, después el proyecto 15 días antes de presentarlo al Parlamento. Creo que hemos sido muy cuidadosos y que hemos dado todas las oportunidades necesarias para el debate democrático. Introduce cambios fundamentales que deberían ser motivos de una ley general de educación en un debate más amplio y no en medio de una ley de urgencia. Esto lo dijo tu colega en condición de profesor, el senador Maía, que además fue corredactor de la aún vigente ley de educación. ¿Algún comentario al respecto? Respeto mucho al senador Maía y es un hombre que sabe mucho de educación. Ahora, el día que estuve en el Senado y estaba el senador Maía, yo hice una comparación de el porcentaje de artículos que capítulo de educación deroga o modifica de la ley de educación y lo comparé con la cantidad de artículos nuevos, derogados o modificados que la ley de 2008 implicaba en relación a la ley anteriormente vigente, y la diferencia es enorme. Este capítulo afecta sustancialmente a gruesamente un tercio de los artículos de la ley de educación vigente, que es muy poco al lado de lo que hizo la ley de 2008. Si nosotros quisiéramos presentar una nueva ley de educación, modificaríamos muchísimas más cosas. Uh-huh. La ley de educación vigente no es para nada una buena ley. Para empezar, no tiene buena factura legislativa. Es una ley llena de artículos aspiracionales que no tienen ningún efecto jurídico preciso. Es una ley que tiene muchas inconstitucionalidades. ¿Sabés que sobre el tema, la mala calidad a la que estás haciendo referencia? Escuché el otro día una entrevista, probablemente tú la hayas escuchado también, que el colega, apreciado y admirado colega Emiliano Cotelo, le hizo al senador, y el senador respondió con la cita bíblica: ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Bueno, yo creo que nosotros venimos presentando que una de las cosas que tiene la ley de urgente consideración es que es muy prolija desde el punto de vista jurídico. A ver, la ley, vamos a recordarlo, ¿no? La ley vigente de educación fue una ley que llevó casi 3 años de discusión interna dentro del Frente Amplio, en donde había posiciones encontradas. Y uno, si lee el texto de la ley con ojo político, es el producto de un montón de transacciones dentro de la bancada del Frente Amplio.
Lo que, entre otras cosas, genera bastantes problemas de coherencia. Hay cosas que van en una dirección, hay cosas que van en otra. Tanto es así que cuando la ley entró al Parlamento, el Frente Amplio dijo, no se discute, no, sale como está. No vamos a incorporar cambios que proponga la oposición, porque les había costado tanto trabajo llegar a un texto, que es decir, si ahora empezamos a incorporar sugerencias de la oposición con las que algunos vamos a estar de acuerdo y otros no hay ley de educación. Fíjate que el resultado de eso es que la ley de 2008, rompiendo una larga tradición uruguaya, es una ley únicamente votada por legisladores de Frente Amplio, ni siquiera por todos. Hay uno que no votó. ¿Me lo recordás que ya estoy olvidado? Tú sabes que no me acuerdo quién era el que votó, pero tengo la cifra en la cabeza. Siempre se intentó que las leyes de educación en este país fueran votadas con un apoyo multipartidario, porque obviamente son leyes importantes y parte de su legitimidad depende de eso. La única ley de educación que se votó en este país, en el Uruguay democrático, con los votos de un único partido, es la vigente. Y eso es el resultado de esa historia. Les había costado tanto llegar a eso, por lo menos eso es parte de la explicación, que ya está. Esto es así y no se le hacen más cambios. En el final por hoy, ya hace un rato lindo que estamos charlando, hablaste del concepto de legitimidad y sin menoscabar en absoluto lo que representa desde la perspectiva republicana, democrática, el rol del Parlamento y a quienes nos representa, justamente es el poder que nos representa a todos, eso quise decir. También es cierto que desde la perspectiva, desde la trazabilidad histórica, de sensibilidad, de concepto, te diría de tradición del Uruguay, es muy importante que el rol que juegan las organizaciones en general y los sindicatos en particular. Los sindicatos de la enseñanza han mostrado voces muy discordantes a propósito de la LUC. Establecer cambios, estoy hablando de la esfera de la educación, establecer cambios en la educación sin por lo menos cierta compatibilidad con la voz de los trabajadores sindicalizados no es un riesgo, no es casi comprarse un cheque de fracaso, de desencuentro, de fatiga republicana. A ver, en primer lugar, nosotros dialogamos con los sindicatos, los escuchamos, intercambiamos ideas cara a cara. Hay cambios en la ley de educación que surgen directamente de cambios en este proyecto. Ajá. De lo que era el anteproyecto de enero. O sea, de enero acá hubo cambios en base a charlas que tuvieron con los sindicatos. Pero por supuesto que sí, y no solo te digo eso. Mira, te leo un titular de un artículo de prensa que salió el 9 de abril. Nueva versión de la LUC incorpora en educación propuestas de académicos y sindicatos. Sí. Y este artículo no es de ningún medio que pueda ser tachado oficialista, es de La Diaria. Y La Diaria repasa cómo hay observaciones que hicieron los sindicatos y que fueron incorporadas. Nosotros escuchamos, dialogamos con los sindicatos, como dialogamos con EDUI 21, que también es una organización de la sociedad civil, como dialogamos con la Universidad de la República. Sí, EDUI 21 que además supiste integrar, ¿no es cierto? Sigo integrando. Bien. No, pero seguramente estás un poco inhibido en tu condición de secretario de Estado, ¿no? No, claro, es simplemente una integración simbólica en este momento. Pero, a ver, dialogamos con todo el mundo, hicimos muchísimos cambios. Si uno compara el capítulo de educación en su versión enero con el actual, ve que hay muchísimos cambios, e incluso estamos dispuestos a seguir haciendo más cambios en este trámite parlamentario. Lo conversaba con los senadores de la oposición el otro día y aceptaba algunas observaciones que ellos hacían. Ahora, hay un punto en el que no transamos. Y no transamos ¿Cuál? Porque somos demócratas y republicanos. En una democracia,
las decisiones las toman los representantes de los ciudadanos. Y el papel de los sindicatos es muy legítimo, es muy importante, pero no es gobernar ni cogobernar. O sea Creo que venimos de años donde eso se había perdido un poquito. Cito la frase textual que publica Canal 10. Los diferentes gremios de la educación criticaron los artículos de la LUC en educación por, entre otras cosas, concentrar muchas decisiones en el poder político. Tú eso no solo no lo desmentís, sino que lo reivindicás. ¿Qué es el poder político? Es el poder que representa a los ciudadanos. Los sindicatos, que son, insisto, organizaciones muy legítimas y totalmente necesarias en una democracia, son grupos de interés. Existen para eso y está bien. Representan los intereses de grupos profesionales específicos, como en ese sentido se parecen mucho más a una cámara empresarial que a un partido político. Bien. Entonces, el lugar donde se encuentran todos los intereses que hay en una sociedad, donde tenemos que arbitrar entre esos intereses y donde tenemos que encontrar soluciones que, además de arbitrar entre esos intereses, sean justas y traten con igual dignidad a todos los ciudadanos y respeten sus derechos, es el sistema político. Esa es la tarea de los ciudadanos y de los representantes de los ciudadanos en una república. Y nosotros creemos profundamente en eso. Pablo, te dejo por hoy. Sabes que ayer estudiando para esta nota, como siempre, me imagino que a todos los colegas les pasa lo mismo, se acopia diferentes temas, distintas perspectivas, hasta, ¿por qué no?, distintas estrategias de cómo charlar con el invitado, y antes de empezar el programa uno refresca las noticias, a ver si ha surgido algo, y cito como fuente el portal 180, que piden archivo de la investigación contra Maya Sicurel, pareja de Da Silveira. ¿Algún comentario al respecto, ministro? Alejandro, yo ya he dicho públicamente que no voy a hablar de esto hasta que todo esto termine, porque de ninguna manera quiero quedar en la situación de que alguien piense que estoy tratando de influir sobre la justicia. Perfecto. Me mantengo en eso porque creo que es la posición que corresponde. Ministro de Educación y Cultura, gracias por el tiempo y nos reencontramos, ojalá más temprano que tarde. Cómo no, un gusto, Alejandro. El ministro de Educación y Cultura nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.